En este capítulo vamos a hablar de una parte muy importante y que puede resultar un poco complicada de llegar a resolver, y es cómo poder conseguir nuestro tejido a nivel de modelado. Lógicamente, uno de mis primeros objetivos a la hora de trabajar con el tejido es darle esa libertad, esa modificaciones y sobre todo esas frecuencias y detalles que tiene de forma tan natural lo que sería cualquier tipo de tejido que podríamos encontrar en nuestro entorno. Para poder conseguir esto es de vital importancia que nuestro tejido a nivel de modelado pueda participar y pueda interactuar con los elementos que están dentro de la escena. 3D Max ofrece una serie de herramientas complementarias para el trabajo con tejidos que reconozco que siempre me han llamado la atención a nivel positivo, sobre todo porque nos va a permitir sí o sí el poder conseguir todos y cada uno de las frecuencias y detalles que tiene el tejido, con lo cual podríamos decir que me encuentro bastante satisfecho y podría darle una nota bastante alta a la herramienta como tal para poder conseguir el detalle de mi primer punto de partida del cual parto. Para ello, voy a irme a 3D Max y vamos a hablar un poco del proceso que llevaríamos a cabo para poder construir dicha tela y sobre todo obtener la cantidad de detalles que estamos viendo en la imagen. Lo primero y más importante es que 3D Studio Max te da la libertad de poder partir de cualquier tipo de figura bidimensional, permitiendo que todos y cada uno de los elementos que conforman la figura bidimensional ya tenga la capacidad de poder ser construido como un patrón, trabajando de una forma completamente idéntica a cómo trabajaríamos en unas condiciones reales a la hora de determinar el trabajo con respecto a lo que sería el tejido a nivel de costura. Dicho esto, una vez que tenemos definido lo que sería la forma o las formas originales de las que vamos a partir, la siguiente parte que es interesante a la hora de trabajar con 3D Max es el hecho de que te pueda ofrecer una geometría sobre la cual trabajar, en la cual te va a permitir generar una libertad completa a la hora de crear el comportamiento y la deformación de la geometría. Todo ello a través de un modificador como es Garment, donde voy a tener la capacidad de poder triangular el modelo y permitirme en ese caso de tener una completa libertad de controles para las conexiones, las costuras e incluso lo que sería la proporción, el tamaño, las dimensiones que va a tener mi subdivisión. Gracias a esta triangulación yo voy a tener capacidad, gracias a 3D Studio Max, de darle una mayor libertad al comportamiento de lo que serían las arrugas y de esta manera el permitirnos acercarnos mucho más al comportamiento más natural y orgánico que tendría mi tejido. Una vez llevado a cabo el proceso de la construcción de lo que sería el panel principal, aquí tenemos una primera respuesta de lo que sería nuestro tejido. Sí es cierto que en este caso he trabajado con una subdivisión más pequeña, porque eso me va a permitir tener un feedback mucho más rápido con nuestra herramienta de Cloth, pero en base a esto tendré la posibilidad de poder tomar decisiones de manera muchísimo más rápida. Vamos a ver el proceso de cómo sería la simulación y cómo hemos conseguido añadir estos y cada uno de los detalles que tiene la tela. Para ello voy a partir de una unidad muy básica. La unidad más básica de la que parto es el propio patrón, que luego va a definir, se va a comportar en lo que sería la forma que habéis visto de la tela sujeta sobre nuestra mesa. De vital importancia, obviamente, es intentar utilizar elementos por medio para que las arrugas y las deformaciones que vayamos a generar sean lo más cercanas, ¿de acuerdo?, y lo más orgánicas y proporcionales posibles. La escala y el tamaño de dichas arrugas van a determinar con el tipo de tejido que estamos trabajando. Gracias a la configuración, 3D Max nos permite rápidamente generar una interacción entre los elementos que estamos viendo. Una de las partes más interesantes y las partes más positivas que tiene Cloth dentro de 3D Studio Max es la rapidez que tiene de calcular y sobre todo las respuestas rápidas que te ofrece. Ni que decir tiene que el control de la escala, como decía anteriormente, y la proporción que va a tener dicha escala con respecto a la escena es de vital importancia para conseguir que dichas arrugas me aporten la sensación real de la escala o proporción que tiene el tejido. Como podemos observar, las frecuencias que tiene dicha escala nos da una sensación de un tejido relativamente pequeño y sin necesidad de hacer variaciones
de la escala o proporción física del propio modelo, perfectamente 3D Max nos daría la capacidad en el propio simulador de cambiar dicha escala. El cambiar dicha escala nos va a permitir al propio tejido que dé una sensación a nivel de simulación con una escala completamente mayor o menor. En este caso simplemente le he dicho que sea 10 veces más grande su tamaño sin que físicamente se altere la escala real del propio objeto. Eso me va a permitir, como decía, tener una respuesta mucho más rápida y ajustarlo correctamente a lo que serían las dimensiones y el comportamiento físico que tendría el propio tejido. De esta manera, él entiende que es 10 veces mayor y observamos cómo empiezan a aparecer arrugas y detalles que con anterioridad no estaban presentes. El crear un pequeño guión que nos permita determinar dónde podríamos colocar la interacción con los objetos es básicamente, ¿vale?, una posibilidad que nos ofrece para poder conseguir la forma o el estado con el que queremos que se genere y se mantenga la propia tela en su estado inicial. Aquí, lógicamente, hemos utilizado una interacción con un pequeño cilindro, pero podríamos utilizar cualquier otro elemento que estuviese presente en la escena y que eso nos ayudase, lógicamente, a crear una forma mucho más compleja en su estado inicial. Como herramientas complementarias a lo que sería la simulación que estamos viendo, la propia herramienta de Claude nos va a permitir incluso el poder interactuar con el tejido. Gracias a esto, con su simulador local, yo perfectamente voy a poder seguir trabajando con la propia simulación y en tiempo real yo podría perfectamente coger cualquier parte del tejido y poder interactuar con ello, permitiéndome generar lo que sería la forma y la colocación, como estamos viendo, de ciertas partes. Podríamos coger de ciertas partes de aquí y directamente tirar a lo que sería la posición cercana, y de esta manera, como podemos observar, estoy modelando el estado inicial que va a tener mi forma. Esto para mí es uno de los aspectos más divertidos y más interesantes y más potentes que tiene el Claude, porque gracias a eso yo determinaré realmente, bajo la ayuda y lógicamente el control que tengo yo, cuál sería la forma inicial que tiene mi tejido. Dicho esto, cuando ya estoy satisfecho, puedo desactivar y a partir de aquí, si oculto mis elementos de colisión, ya tendría el estado inicial de mi tela. Si es cierto que por la cantidad de interacción o subdivisión que he trabajado, obviamente su aspecto no es el final o el definitivo, porque básicamente observamos que aparecen pequeñas interferencias, sobre todo por la baja resolución que tengo. Todo ese tipo de problemas se pueden solucionar perfectamente y podemos trabajar con versiones que en un principio, junto con lo que sería la pieza final o lo que sería la tela simulada, podríamos irle añadiendo detalles, incluso gracias a estos detalles y a través de nuestra modificación, nuestro modificador relax, permitirnos el aplicarle un suavizado y hacer que la figura sea mucho más orgánica y se aleje de lo que serían esas pequeñas interferencias que tiene. Con esto habremos conseguido colocar el estado inicial y ya tendremos control de lo que sería la forma inicial que tendrá nuestra tela. A partir de aquí, como podemos observar, ya tendríamos la composición de uno de los elementos más importantes dentro de nuestra escena, que es el estado inicial y la forma que tiene nuestro tejido. En el siguiente capítulo hablaremos de aspectos relativos a cómo poder construir y dar esa sensación orgánica como podría ser la propia cadena en la escena.